Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Mentira, nadie les cree que están así entusiasmados un feriado. Mentiras. Muy buenas noches, bienvenidos a Silvero. Este es el programa que se hace con el único objetivo de alguna vez no trabajar un feriado. O sea, poder descansar también puede venir bien. Bueno, no importa. El miércoles vamos a descansar más o menos. Igual vamos a tener que trabajar. No importa. Hoy tenemos programa. Hoy, mañana, el jueves y después el viernes la entrevista. El miércoles no, porque hay edición especial relacionada a los héroes, porque va a ser el 1 de marzo el Día Nacional de los Héroes. Por eso es que hoy es feriado. Y de eso vamos a hablar. Quizás aprendamos mucho hoy. Quizás enojemos a mucha gente. Quizás. Es el momento antes de agradecer a nuestros anunciantes diariamente. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total gracias a Personal. Muy bien. Damas y caballeros que están ahí sobrados en sus casas después de disfrutar del fin de semana largo y del feriado. Bueno, disfrutaron a no ser que como yo sean cerristas, ahora y no entienden todavía qué es lo que salió a hacer Miguel Martínez. O sea, ¿para qué salió tan lejos en ese centro? Bueno, no importa, no vamos a hablar de fútbol, sigamos. Aunque en esta ocasión pasaron al lunes, todos los 1 de marzo en Paraguay se decreta que no es jornada laboral. ¿Por qué? Porque se recuerda lo que se instituyó como el Día Nacional de los Héroes. Sí. Walter, vos ayer te pudiste poner en pedo hasta las 5 de la mañana porque hubo gente que murió por su país. Para los más jóvenes de esta generación podríamos decir que es el día de recordación de nuestros Avengers, si es que quieren, ¿verdad? Iba a decir Liga de la Justicia, pero DC nunca estuvo a la altura como para meterles en la comparación ni en la conversación, así que no. ¿Y por qué la fecha, niños? Porque el 1 de marzo es además la conmemoración del asesinato del mariscal Francisco Solano López en la guerra contra la Triple Alianza y con cuya muerte se dio por liquidado el asunto. Hay una discusión eterna sobre qué fue lo que dijo antes de morir López a manos de los brasileños. Algunos señalan que la frase fue muero por mi patria. Otras dicen que fue muero con mi patria. Y yo tiendo a creer que dijo no quiero irme, señor Stark, ¿verdad? Mentira. No sé qué dijo, pero estoy seguro que lo dijo en un tono de cheto de la época, ¿verdad? Sí, algo como yo le quería romper la cara a ese brasileño y no pudo ser ahora. Bueno, no importa, claro. Los restos de López están en el Panteón Nacional de los Héroes, junto con los de su padre, don Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional de esta república y 1000 veces aducido por Francisco en sus quilombos, ¿verdad? Vos sabés quién es mi papá, bro. Vos sabés quién es mi papá, bro. En guerra contra man. Bueno, perdón, estamos siendo muy irónicos y jodiendo con un tema con el que no se jode, justo en el peor día para hacerlo, pero por supuesto que sí. Si están en modo de querer saber la historia a pleno, vayan a leer un puto libro. Bueno, en fin, en estos tiempos todo se volvió audiovisual, ¿verdad? Así que quizás también este material les lleve a ustedes a profundizar, ¿verdad? No sé, no me importa tampoco. Lo que sé es que el Panteón es un poco el lugar sobre el que construimos esta historia, de que allí hay héroes, ¿verdad? La mayoría, por supuesto, tiene pasado bélico, porque bueno, así es como surgen los héroes de una patria, defendiéndola de enemigos que quieren conquistarla. Estaría bueno que los héroes fueran también la gente del día a día, ¿verdad? Los que no participan en una guerra, pero sí mantienen al país a flote con su esfuerzo diario y su generosidad. Pero bueno, con dos grandes conflictos bélicos en nuestra historia teníamos que reconocer su entrega a la hora de dar la vida frente a nuestros queridos vecinos que casi nos exterminan, por cierto. Sobre todo la primera vez, que fue la brutal postura de nuestros hermanos brasileños, argentinos y uruguayos contra nosotros entre 1865 y 1870. Y la segunda, ese mano a mano sin remera, ya fue un poco más justo, ¿verdad? Y donde mostramos que la albirroja tiene aguante, carajo, contra Bolivia en el 32 al 35 del siglo pasado. De hecho, si quieren, podemos ir en orden cronológico, ¿verdad? Son también considerados héroes, por ejemplo, el general José Eduvigis Díaz Vera, que era general en la Triple Alianza. Y el tipo fue jefe de las fuerzas paraguayas durante la batalla de Curupaytí. Tuvo altísimas condecoraciones y es muy recordado por haber sido el líder de la batalla de Tuyutí. La batalla de Tuyutí es la considerada más sangrienta de toda la puta guerra y, claro, de esta parte del continente. Y si bien ahí se empezó a decantar la guerra hacia los aliados, este loco después comandó ataques en Yataiticora, y llevó adelante la victoria que decíamos en Curupaytí, que es nuestro máximo logro, por cierto, en esa guerra. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, fácil. Perambo, esa historia es particular porque Paraguay tuvo 92 bajas, 92 muertos, y los aliados, ¿saben cuántos tuvieron? 10.000 bajas. Sí, ese man murió después, por supuesto, de heridas de la guerra, pero ahí está, por eso es un héroe, porque comandó a ese ejército.
De esa guerra también están nuestros héroes, los restos de los niños mártires de Acostañú, por ejemplo, en el Panteón. Sí, aquella en la que Paraguay ya no tenía casi soldados y usó niños, y que después tiene otra vez recordación por razones que desconocemos, pero no compartimos, el 16 de agosto, como el Día del Niño. ¿Cómo vas a celebrar el Día del Niño en una fecha en que se celebra que mataron a un montón de nenes? Es raro explicarle a una criatura que es su día porque hace un siglo y medio masacraron a chicos como él en una guerra que no conoce ni entiende, ¿verdad? Pero es lo que hay. Hay algo que decir también sobre el héroe que decidió eso, pero vale recordar que el comando que atacó y mató casi 4.000 niños entre combates e incendios, era brasilero. Lo dirigía Luis Felipe Gastão de Orleans, Conde d'Eu. Y aunque Luis Felipe había nacido en Francia, fue nacionalizado brasileño. Así que podríamos decir de él que, como decía Marcelo Recanati sobre otro brasileño, era esto. Brasilero, mentiroso, bandeirante. Brasilero, asesino de niños en la batalla de Acostañú. ¿Me escuchaste, Arturo? Te escuché, Marcelo, te escuché. Brasilero, asesino de niños en la batalla de Acostañú, Arturo. ¿Me escuchaste? Te escuché, Marcelo. Te escuché, Marcelo, te escuché. Ay, cómo no extrañar a Recanati. Bueno, volvamos un ratito. Decía que de esa época también, por ejemplo, está el Centauro de Uicuí, el comandante, por cierto, en esa parte de la guerra, la de Acostañú y compañía, y fundador del Partido Colorado, el general Bernardino Caballero. Bueno, así, si querés ir más atrás también, están los restos de Antonio Tomás Yegros, que era el hermano de Fulgencio Yegros, uno de los gestores de la independencia del Paraguay, o sea, un prócer. De los próceres de la independencia, es el único cuyos restos se encuentran allí porque, bueno, fue el único que se encontró luego, allá por inicio de los años 60, después de una búsqueda del historiador y periodista Juan Emiliano O'Leary. ¿Y qué más? Después tenés también los restos de José Félix Estigarribia con su señora Julia Miranda Cueto. Ambos fallecieron en un accidente de aviación en Altos, pero antes digamos que Estigarribia es un grandísimo mariscal porque lideró al ejército paraguayo y porque no se murió en combate como otros hijos de papá. Mentira. Los lopistas nos van a querer matar por esto, pero bueno, la guerra del Chaco, esperen. Está además la tumba del soldado desconocido de la batalla de Boquerón, que fue la primera gran batalla de la guerra del Chaco y donde parecía que estábamos destinados a perder porque de hecho tuvimos muchas más bajas. Pero esos pocos tarados hicieron retroceder a los bolivianos hacia Fortín Arce y ahí se selló la recuperación de lo que es el Fortín Boquerón por parte de nuestros soldados. Así que me gusta lo que representa el esfuerzo de los NN que defendían su bandera, la bandera paraguaya. Después, ¿qué más? Como héroes también están los restos de los Ayala. Eligio Ayala, considerado un héroe civil, fue un tipo que fue nuestro presidente en el presidente 30 y presidente 32. O sea, estuvo en dos periodos. En una época que era muy tensa para Paraguay, con mucho anarquismo surgiendo en la década del 20 y terminó cagándose a tiros, por cierto, por una Gigi. Y el día que fue destituido terminó así, muerto en un quilombo y le mató a su cuerno, no sé, un quilombo, en fin. Pero están sus restos ahí desde el Bicentenario porque básicamente fue un buen presidente. Y dejó frases históricas como que la opinión pública es superior a la opinión de los gendarmes, que está buena, y que el régimen de gobierno ha de ser necesariamente de opinión en nuestros días. Nuestra democracia, dijo, no necesita de los hombres providenciales y de los autócratas. Mirá vos, dijo eso hace casi 100 años y todavía sirve. También yacen allí los restos de Eusebio Ayala Bordenave, considerado el presidente de la Victoria, porque fue también presidente dos veces, hay que decir, en el 29 y en el 34, y estuvo a cargo justo en la época de la Guerra del Chaco. Pero ustedes saben cómo son las cosas en Paraguay. Apenas terminó la guerra, este ilustradísimo hombre tuvo que exiliarse en Buenos Aires y allí incluso murió, teniendo que repatriarse sus restos mucho tiempo después. Le gustaba mucho el fútbol a Eusebio Ayala, fue presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol y hoy estaría muy enojado con que no se haya podido terminar el puto Metrobús, ¿verdad? Porque si algo supo hacer el tipo durante su presidencia fue garantizar que exista plata para que pueda defender la gente del Chaco. Y eso pasó. Y acá no pudimos hacer una... Bueno, en fin. Creo que ya hicimos todo el repaso de lo que hay ahí, los héroes. Solamente nos queda uno, el más bohemio de todos, el músico, escritor y poeta épico, por cierto, Emiliano R. Fernández. Sí, el tipo que registró como arte todo lo que pasaba en la contienda con los bolivianos y que tiró probablemente el beef más sangriento de la historia en su máximo hit, 13 Tuyutí. Ustedes seguramente no me creen. Bueno, escuchen un poco. Yanetico oro venture cañón hambo carata tinengüe Aoyoa arilla chapeñure inebuyoa bolire ongue Abaya cangueco apeja pepe acabera fuera homo sambi A los shirka te machete hay bebé y cocuepe guay lo mi. Si ustedes están
O sea, si quieren entender lo que dice, bueno, digamos, en español, ¿qué dice? Dicen en español, nuestras narices las irrita el humo de los cañones y los fusiles que llega con el viento y además vemos por el campo los fétidos cadáveres de los bolivianos, cráneos de los indiecitos por todas partes, los de la caballería, acá verá, dice, los esparcen mientras los chircales con machete en manos como si fueran sus chakras las van carpiendo. O sea, un poquito violento todo, pero era una fucking guerra, ¿verdad? Bueno, barras. Antes también en esta canción le tira un poco al general Kunt, el alemán que tenían los bolivianos como líder. Dice gringo tuyaburo como él, ¿verdad? Y lo describe así magníficamente. Un poeta. Hoy estaría sacando una sesión con Bizarrap si existiera, ¿verdad? Pero bueno, eso. Como que le faltan más científicos, más filósofos, más artistas en general a nuestro listado de héroes. Pero así somos nosotros. Si no nos defienden de ataques extranjeros, medio que nos da un poco de paja, ¿verdad? Capaz en unos años podamos actualizar el listado de héroes y no necesariamente después de una guerra. Por cierto, ya que estamos, no estaría de más meter en la lista de nuestros héroes a las mujeres que reconstruyeron el país después de la Guerra Grande, ¿verdad? Pero, claro, no mataron a nadie, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo estaríamos ahora si es que no era por ella? Pero eso es todo. Por eso es el Día de los Héroes y esos son unos cuantos de nuestros héroes. Hagan algo. Sean ustedes los héroes del futuro. Venimos enseguida. Asesino de niños de Acostañú. ¿Me escuchaste, Arturo? Muy bien. Si ustedes están ahí todavía es porque quieren noticias. Y a pesar de haber sido feriado, hay noticias. Es el momento del triple más 2. Pedro Galli, de la Asociación Rural del Paraguay, señaló que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre la cada vez mayor penetración de los grupos criminales y cree que si no se les pone un freno, continuarán acercándose a las grandes ciudades. A su criterio, muchas personas no son capaces de dimensionar el peligro sobre la presencia del crimen organizado en la capital. Esto lo dijo después del sicariato del sábado, ¿verdad? Pensando que eso solo ocurre en ciudades fronterizas, pese a que el acercamiento es cada vez mayor a la capital, dijo. Como que estaría mejor que no pase luego en ningún lado, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos. Saludos a los capés de Pedro Juan Caballero. Noticia número 2. La ingeniera Mercedes Canese, especialista en temas energéticos, en entrevista ayer con el programa Fuego Cruzado, emitido acá por GEN, señaló que la propuesta planteada por el candidato a la presidencia de la Concertación, Efraín Alegre, en realidad busca una reducción gradual de la tarifa de la ANDE a ser realizada no de una sola vez, sino de manera decreciente. Esto quiere decir que los usuarios que tengan un consumo de hasta 50.000 guaraníes por mes son los que sí tendrían una reducción total del 90% en su tarifa, mientras que aquellos que, por ejemplo, tengan un consumo promedio de 500.000 tendrían una disminución de solamente el 10%. Con esa reducción decreciente se va a llegar al 90% de la población, sostuvo Canese, quien habló de la necesidad de instalar medidores diferenciales en las viviendas para poder efectivizar el cobro de esta tarifa especial. Los perros, en época de campaña. O sea, más o menos igual que los descuentos de las farmacias de ahora. Parece gran cosa lo que dicen, pero al final no es tanto. Noticia número 3. Las constantes intermitencias y los cada vez más frecuentes cortes del sistema informático tributario Marangatu retrasan el trabajo de los contadores, quienes están hartos de estas fallas y por eso mañana se van a movilizar frente a la SET. Vamos a protestar, venimos atravesando este problema desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo y esto se acentúa desde el 2021 con la creación de la ley del registro de comprobantes del sistema. Eso hace que el sistema colapse, esto lo explicó el contador Justo Silva. La manifestación, decía, va a ser mañana a la mañana a las 8 a.m., salvo que, no sé, la SED diga que a las 8:30 es el límite para presentar documentos y les obliga a todos a trabajar. Ideas. Noticia número 4. Casi 340 conductores que manejaban en estado de ebriedad fueron demorados este fin de semana por la patrulla caminera, incluyéndose además a otros automovilistas que cometieron infracciones varias. La cifra más alta de conductores alcoholizados fue registrada nuevamente en el departamento central, ascendiendo a 214 según el reporte. Por carecer de chapa, por ejemplo, fueron sancionados también 18 automovilistas. Se salvó un poco de eso el narco asesinado, ahora que andaba con una camioneta sin chapa por ahí. Noticia número 5. El diputado Sebastián García presentará un proyecto de ley para trasladar el feriado del 1 de mayo al siguiente lunes 8. ¿A fin de qué? A fin de tener un mejor aprovechamiento e incentivar, dice él, la participación en las elecciones presidenciales. Según explicó, se plantea mover el feriado del 1 de mayo al siguiente 8 a modo de incentivar la participación. No sé cómo, pero bueno, es lo que presume. Las elecciones son el domingo 30 de abril. Está bueno, digo nomás que así los que pierden al día siguiente ni aparecen en las instituciones públicas y nos ahorramos moquetes, pelea por el tereré y todas cosas innecesarias. Se acabaron las noticias. Estimados pasajeros,
En el mes del amor celebramos las relaciones que duran toda la vida. ¿Como cuál? Como la de Toyota contigo, la tuya con tu Toyota. Por eso, con la compra de tu 0 kilómetro durante todo el mes de febrero, podés ganarte un viaje para 2 personas al destino que elijas y beneficios únicos según tu modelo de elección. Conoce más contactándonos al 021-619-0000 vía WhatsApp o llamadas. Para más información o visitas también las redes sociales de Toyota. Porque con Toyota el amor es de por vida. Muy bien. Listo. Día de los héroes, día de pensar en personas admirables y decir, así sí, carajo, vamos a Paraguay. Y a veces miramos hacia afuera y pensamos eso de los países ricos, ¿verdad? Pero también tienen cosas que no sé si son tan admirables, pero definitivamente al menos son raras para un país como el nuestro. Sí, esto es obvio, primer mundo. Listo, hasta el Reino Unido. Un país, ¿verdad? País tal, que asociamos con la sofisticación, con los buenos modales, con beber el té, así tipo con el dedito para afuera, como tipo los chetos de Europa son, ¿verdad? Pero también tienen costumbres un poco menos civilizadas. Algunas son divertidas, como el festival del queso rodante en Gloucester, en el que se tira un queso, así colina abajo, y los participantes tratan de agarrar el queso sin que en el camino se partan una pierna, como pueden ver que le pasa a alguien una costilla. Ahora muchos les tienen que gustar el queso como para arriesgarse a bajar así una colina. Yo creo que acá solo funcionaría si tiran, por ejemplo, un cajón de cerveza. Puede pasar, vean. Vean cómo se tiran detrás del queso. Yo te voy a decir una cosa, con lo que cuesta ahora el queso Paraguay, está como para tirarse, pero no. Eso no es nada comparado con lo que sucede en Atherstone, que es un pueblo entre Birmingham y Leicester. Ustedes saben que en el Reino Unido es donde se inventó el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Con sus reglas modernas en el siglo XIX, ¿verdad? O sea, digamos que en Atherstone quisieron remontarse un poco más en el tiempo, hasta la Edad Media, y recuperar lo que llamaban fútbol de carnaval. El fútbol de carnaval no es como en Brasil, se caracterizaba por tener pocas reglas y mucha violencia. De hecho, era tan violento que estuvo prohibido durante 500 años, aunque hoy fue recuperado y se llama Game Ball. Sí. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? La pelota se suelta entre una multitud de gente, como esta que ven, pero acá no hay equipos, no hay un arco, es un metegol, es todo contra todos, ¿verdad? Gana el que tenga la pelota en sus manos después de 2 horas. Y eso acaba convirtiéndose en los 120 minutos en los que los tipos básicamente se cagan a patadas, entre ellos todos, ¿verdad? Para poder intentar conseguir llegar a la pelota. Violencia medieval en pleno siglo XXI. Normas. ¿Qué normas, papá? Bueno, perdón. Ahí sigue una norma. Es muy sencilla. No le puedes matar a nadie. Sí, quitando eso, puedes hacer lo que te parezca. Violencia necesaria para alcanzar tu objetivo está ahí disponible. Pero, ¿para qué estar contándoselo a ustedes cuando podríamos estar mostrándoselo a ustedes? Bueno, vean, porque no tiene desperdicio. Pero les aviso, el moquete es intenso, les aviso, ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? O sea, un grupo de jóvenes que se refugiaron con la pelota en un lugar estrecho e inaccesible. Tipo Leónidas y sus espartanos en la batalla de Termópilas, ¿verdad? Y ahí se hicieron fuertes y armaron toda una estrategia defensiva para impedir que los enemigos pudieran pasar. Y para eso usaron puñetazos, patadas, lo que sea necesario para mantener su posición. De hecho, creo que podemos ver un poco más. O sea, hay un momento en el que ya no está muy claro si los que están ahí resguardados son los mismos de antes, pero eso es porque van rotando el puesto de moquetero oficial para darse un poco de descanso, ¿verdad? Antes decíamos que no había normas. Para conseguir el objetivo, como que podía valer todo, ¿verdad? Pero
sorprendentemente no están permitidas las peleas que no se dirijan hacia la pelota, porque reventarse por conseguir el premio es válido, pero moquetearse por nada hacia el costado, no señor, no, no, no. Ahí bueno, arrancó un moquete ahí, que nada que ver. Y ahí viene lo de seguridad. Aquel le dijo, salí con tu mujer, ¿verdad? Y ahí arrancó. Muy bien. Bien ahí la seguridad. Podrían ser camineras en Paraguay, es cierto. Estaban deteniendo esa salvajada. ¿Qué es lo que somos? ¿Animales? Por supuesto que no. Estos son deportistas y así tienen que comportarse. O sea, fair play. Siempre fair play. ¿Hay otro material? ¡Ayuna, ayuna! Hay ñemujito, cara. ¿Por qué hay uno de cabeza? Ahí viene. Se cayó. Man. Yo lo que te digo nomás es que el lunes vos tenés que presentarte a trabajar. ¿Y qué es lo que te dice tu jefe, verdad? Vos te fuiste a real lo que te dice. Bueno, no importa. Solo faltaba que entrara el audio ese de surprise, surprise, motherfucker, ¿verdad? Qué loco cómo aparecen esos tipos desde ahí arriba, ¿verdad? Pero al final le salió el tiro por la culata porque le dieron a los defensores una barrera más. Le pusieron ese coso de hierro. ¿Y quién ganó este año? Se están preguntando, ¿quién ganó este año? Desde luego no fue este tipo. ¿Qué le parece a Borja, verdad? Pero este tipo lo único que ganó fue un soco que le va a tener un par de semanas sin poder usar lente de contacto ni nada de eso. El ganador se llama Kieran Marshall. Pero como vimos, no lo consiguió solo, sino con sus amigotes, ¿verdad? Y todo el mundo le admiró, aunque sea solo por un ratito, ¿verdad? Porque al día siguiente su exnovia le contó a la prensa que Kieran fue condenado un mes a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pegó durante las vacaciones a ella. ¿Sorprendente? Y no, evidentemente que no. O sea, le estás dando un deporte a los violentos. De cada cosa. Ya no saben qué inventar. Ya no saben, demasiada testosterona ya. Demasiada mayonesa, puro huevo. Basta, basta. Este programa se tiene que acabar ahora. Tienen que descansar. Mañana es jornada laboral. Y yo quiero que todo se mejore. Listo, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche acá por la señal de Gen. Chao. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn Hola, crosses. soy Mike Silvero y mis compañeros de redes me pidieron que les digan que se suscriban y hagan clic por favor en la campanita. No sé, lo de campanita a mí me suena un poco sexual, pero ellos saben lo que hacen. Creo, ¿verdad? Bueno, si no saben ya es demasiado tarde.